Bueno, esos son. Aquí, a ver, vamos a comenzar con la alimentación. Línea neutro y el alambrado. ¿Cierto? No es necesario alambrar el PLC para poder probar estas funciones, porque estas funciones las podemos ir probando e implementando directamente. ¿Ya? Así que ahí esperamos. Entonces vamos a comenzar. El primer temporizador se llama temporizador a la conexión. Lo vamos a habilitar para que se vea ahí la entrada y la salida. En realidad vamos a hacer eso con todos los temporizadores que están acá, con los tres. Y ahí podemos ver lo que es la conexión de entrada y la conexión de las salidas. Ya. Entonces vamos a colocar una bobina en la salida para poder apreciar el funcionamiento de cada uno de ellos. Ahí nos vamos a conectar a la extremidad correspondiente. Y a la entrada vamos a colocar. Eso no lo veo. Un pulsador que vamos a girar aquí, y este pulsador nos va a servir para dar los pulsos de alimentación del sistema. Entonces, por ejemplo, ya vamos a alambrar ahora ahí y acá. Ahí. Entonces, veamos, primer temporizador es a la conexión. Temporizador a la conexión. Y para efectos de este ejemplo lo vamos a ajustar en 5 segundos y vamos a observar cómo es que está operando. Ya. Entonces vamos a simular primero para que observen cómo funciona. Cerramos el circuito. Se fijan, el temporizador está. Cerramos. Empieza a contar, a decrementar en este caso el tiempo, y cuando llega a 0 enciende. Entonces nosotros presionamos. Entonces la figurita que está ahí en el mismo elemento nos dice. ¿Profe? ¿Sí? No hay una forma como el pulsador que conecta. ¿Conectado? O sea, en este Claro, caso, que usted no lo tenga que mantener presionado. en la simulación, si yo lo presiono como 2 segundos y salgo por el lado, queda presionado. O yo podría usar un interruptor directamente. Pero claro, quiero que quede presionado, o sea, que no quede presionado permanentemente, porque supongamos que yo, bueno, fíjense, el temporizador lo vamos a ajustar a 10 segundos para que se note aún más el efecto. Ahí está en 10 segundos. Ya, partimos la simulación. Yo lo presiono y Gracias. fíjense cómo el tiempo va bajando. Si yo lo suelto, ¿qué sucede? Vuelve a 0, como que se reinicia. Vuelvo a presionar y aquí lo que está haciendo el temporizador está
temporizando la conexión, o sea, no se conecta instantáneamente la salida, sino que se va a conectar después del tiempo que nosotros tenemos ajustado acá. Así funciona este temporizador. Entonces, si yo lo presiono durante 3 segundos y lo suelto, la salida no se prendió, porque la condición es que el tiempo, digamos que el teón, aquí, lo que nos dice aquí, la entrada y la salida. En la entrada nos pide que tengamos, y la salida, por ejemplo, está ajustado a 10 segundos. Entonces, si yo lo prendo desde 0 hasta 7, la salida nunca se va a prender. Pero si lo prendo de 0 a 17, esto va a empezar aquí 0 a 10, y en 10 se prendería y se va a apagar justo cuando se apague el otro. Entonces las palabras, estos 10 segundos quedan ahí. No se prende instantáneamente. Si esto fuera sin el temporizador, eliminamos el temporizador, se prenderían exactamente igual, ¿cierto? Cuando esta corriente, cuando se cierra aquí, este se activa. Pero al colocar este temporizador, agregamos esta función. Entonces la entrada va a estar n tiempo y después de eso recién se activa la salida, y este tiempo es variable mediante el setting del temporizador. Entonces voy a guardar esa imagen y se la voy a enviar por el chat. Ahí están todos. Ya, esa es la primera imagen de la sesión de hoy día. Entonces, claro, el uso que le podamos dar a este temporizador es variado. Nosotros requerimos que el pulso esté cierta cantidad de tiempo para que después lo podamos utilizar. Entonces eso, por ejemplo, se podría utilizar en un estanque. Supongamos que tenemos un estanque y tenemos acá un límite superior, en LSH. Esto significa Level Switch High, o un interruptor de nivel alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que acá también estamos llenando esto, y cuando lo llenamos en algún momento va a llegar a este nivel y este detector lo va a censar. Supongamos que esto es normalmente abierto. Entonces va a valer 0, y cuando detecte va a valer 1. Pero en la práctica esto va a estar llenando, y cuando se llene, ¿qué va a pasar en la práctica, en la realidad? Cuando vaya cayendo el fluido, el líquido, lo que sea, sobre este estanque, aquí se nos va a producir olas, variaciones, ondulaciones. Entonces va a haber un tiempo en que este detector estaría así. Entonces se va a volver loco, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasaría si ahora, en vez de ser por ejemplo, fuera, vamos a colocar en vez de aquí LSH, ok, voy a escribir con mayúsculas, pero eso no tiene ninguna implicancia, pero es la costumbre. Ya, ese es LSH. Y nosotros estimamos prácticamente que el tiempo que se demora entre que empieza esa ondulación y ya este sensor no molesta son 10 segundos. Entonces ahí resolveríamos ese problema, porque esto va a estar subiendo el nivel, y después de 10 segundos este va a detectar efectivamente que esos pulsos ya están presentes. Ahora, el problema va a ser ahí que este interruptor de encendido también se va a estar encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. Entonces, en realidad también nos va a complicar un poco el encendido. Así que ahí este temporizador por el momento no lo podríamos usar. Tendríamos que usar otro sistema que nos permita hacer el filtro de la forma más adecuada, para que no opere ahí intempestivamente el sistema. Pero, por ejemplo, ¿a dónde también? Ahí habría que, vamos a usar otro temporizador para solucionar ese problema, porque acá, si usamos este mismo temporizador, yo creo que vamos a tener igual un grado de problema, porque lo que estaría pasando en la práctica es esto. Y en algún momento, por ejemplo, ya no, porque sube el nivel del agua, queda ahí. Entonces ahí, por si acaso, lo dejamos ajustado para que después opere la salida. No necesariamente es la mejor solución.
Pero supongamos que esto fuese un sistema, un puente de grúa. ¿Conoces? Un puente de grúa es un sistema que está viajando, tiene dos ejes, y aquí está la grúa propiamente tal. La grúa se desplaza respecto al eje, por ejemplo, X e Y, y también se puede reemplazar respecto al eje X. Entonces tiene un motor acá, y tiene motores que lo desplazan en un sentido, tiene otro motor que lo desplaza en este sentido, y tiene el motor que desplaza. Entonces tenemos la posición en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, por lo que nos podemos mover completamente en un espacio, en un volumen. Podríamos desplazar dentro de algún volumen para acceder a un punto en particular de un proceso. Entonces, estando en ese proceso, el operador generalmente tiene un control que le permite mover eje X, eje Y, eje Z, arriba, abajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que los operadores, claro, presionan, sueltan, presionan, sueltan, presionan, sueltan. Y al hacer eso tantas veces, estos motores prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, apagan, se calientan y se pueden quemar. Entonces, por ejemplo, para evitar eso, nosotros podríamos hacer que cuando el operador presione, le demos un retardo de tal forma de no incentivar a que el operador tenga que pueda presionar así como intermitentemente, como que fuese un joystick, por decirlo una forma, porque no estamos matando aquí a algún alienígena ni mucho menos, lo que estamos moviendo, estamos operando una máquina, entonces queremos que la máquina opere adecuadamente. Entonces, ahí el temporizador lo podríamos utilizar para justamente aquellas acciones que nosotros queramos que se posterguen y que no se ejecuten instantáneamente, sino que se ejecuten con cierto retardo posterior a algún evento. ¿Ya? Entonces, veamos ahora el segundo temporizador. Le estoy mandando también ese dibujo. Entonces, vamos a observar cómo opera el segundo de los temporizadores, que va a ser este de acá. Entonces lo vamos a alambrar. Ahí. Pulsador, pulsador, pulsador. No tengo interruptor aquí y aquí. Estos son conectores. No tengo. No, eso no me sirven acá porque son automáticos. Tienen que ser. Ya. Entonces, este otro nos dice que es un temporizador pulso a la conexión. Lo vamos a ajustar igual en 5 segundos. No, el otro estaba en 10, este lo vamos a dejar en 5. Pensé que estaba en 5, este, claro, el de arriba está en 10, este está en 5. Fijémonos en la figura, que ya nos da alguna indicación de cómo funciona. La figura nos dice entrada, salida, y este es el tiempo. Veamos. Damos el pulso. Apagamos. Apagamos. Entonces, presionamos, se prende, pero se prende solo por un tiempo, por el tiempo que está ajustado, en este caso 5 segundos, independientemente de que el pulso esté más tiempo, ¿ya? Entonces prendemos, empieza a prenderse durante 1, 2, 3, 4, 5, llega a 5 y se apaga. Aunque la entrada esté activada y cuando la entrada se desactiva, ahí podemos volver a prender. ¿Se fijan? Lo que hace este genera un pulso de un tiempo que no alcanza a ser un tiempo fijo, pero este es un tiempo que está seteado o ajustado en el timer. Si este tiempo es más largo, no importa porque esto tiene un tiempo que está ajustado, en este caso eran 5 segundos. Si el tiempo es menor, se apaga. Si el tiempo es mayor, se apaga en el timer.
Entonces no va a permanecer un mayor tiempo encendido. Si nosotros quisiéramos que permanezca más tiempo encendido, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, vamos al ajuste del timer y en vez de 5 lo podemos dejar 20. Entonces ahora sí vamos a la simulación, presionamos ahí, soltamos para que quede ahí, ¿se fijan? Y ahí está, va a estar encendido durante 20 segundos. Recuerden, si apagamos la entrada, se apaga también, pero si está prendido más de 20 segundos, se va a apagar en 20. Entonces lo que estamos haciendo, estamos generando un pulso de un tiempo definido, con la condición, sí, que la entrada tiene que ser más larga. ¿Para qué utilizarlo? Bueno, para temporización de eventos, para limitar el encendido. Si alguien dejó un botón presionado más tiempo y no se requiere, y eso podría dañar un equipo, podríamos tener el encendido asociado a esto, de tal forma que cuando después lo suelten, lo apaguen, ahí recién se desactiva el sistema. Así que es sumamente útil. Ya, entonces vamos a grabar esa imagen y la vamos a compartir. Y ahora vamos a ver el temporizador de alambre. Vamos a conectar ahí. Vamos a conectar hasta acá. No sé si quedó conectado. Vamos a agregar un nodo ahí para verificar que quedó conectado. Sí quedó conectado. Ya. Entonces, verifiquemos la operación. ¿Cómo sería en este caso? Fijémonos en la figura. La figura es nuestra indicación. En un PLC veríamos el manual de programación, y con el manual de programación nos va a indicar cómo funciona cada uno de estos módulos. Ahora los PLC también siempre tienen simuladores y podríamos, como estamos haciendo ahora, descubrir el funcionamiento, pero un poco más complejo. Sería obviamente mucho mejor ver directamente el manual. Pero también lo podemos hacer de esta forma como empírica. Ya. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que tenemos un pulso de entrada. Y la salida, si se fijan, es más extensa. Tenemos la entrada ahí, y una vez que la entrada se acaba, este continúa. Como este temporizador lo que hace es temporiza la desconexión, ¿cierto? Temporiza la desconexión, lo que hace es que agrega este tiempo. Cuando la entrada se apaga, este temporizador agrega un tiempo y no se desconecta instantáneamente. Vamos a dejar en 5 segundos. Y vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Acá, este tiempo, aquí serían desde ahí hasta ahí en este caso, según el ajuste que hicimos, serían los 5 segundos. Verifiquemos eso. Ahí está. Y presionamos, vamos a dejarlo apretado. Fijan, el del medio que es de pulso está en 20 segundos, el pulso va a durar 20. El de arriba que es retardo a la conexión, cuando pasen 5 segundos va a conectar. Y el de abajo es retardo a la desconexión. Este es retardo, estos son temporizadores. Retardo a la conexión. Este de acá es retardo a la desconexión. Y este es un temporizador de más pulpo. No es pulpo. Es temporizador de un pulso fijo. Un momento, por favor.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, sí. Ya, les cuento. Voy a parar un poco la... Más de los temporizadores, solo por eso. Es como, en esta parte la idea era poder mostrar cómo funcionan y básicamente que se entienda como el dibujito y la operatoria. Pero si hiciéramos un Ah, ya. dibujito y necesitáramos temporizar algo y que quedase funcionando, claro, ahora pongamos el mismo ejemplo pero con un enclavamiento. Entonces ahí en vez de poner el interruptor, por ejemplo, podríamos haber usado el interruptor, que no sé para qué lo borré, ya ahora no importa, ahí está. Lo vamos a girar. Ahí bueno, lo giré dos veces, vamos a borrar el que está de más. Y nosotros podríamos haber tomado ese interruptor, haber alimentado una bobina, ¿cierto? Una salida. Y esa salida haber enclavado. Y ahí alcanza el espacio, sí se alcanza, medio justo, pero alcanza. Y ahí, como usted me dice, haber justamente haber tomado esto y haber hecho un... Porque en el PLC igual uno puede programar un enclavamiento, como lo vimos la otra vez Sí, de de hecho, aporte. vamos a ver hoy día que cuando no queramos enclavar, podemos usar funciones que nos ahorran el enclavamiento, que son las funciones set y la función reset, que nos permiten no tener que enclavar porque el set queda enclavado en forma natural. Entonces, por ejemplo, voy a poner un interruptor y vamos a setear acá una salida que la vamos a llamar distinto que U, aunque aquí todas se llaman U, pero vamos a decir, por ejemplo, que esta sea, supongamos que sea una memoria, M0.0, y esta sean otras memorias, M0.1, M0.2, esta de acá, M0.3. Ya estoy grabando, sí. Entonces ahí tenemos varias memorias. Este, como usted dice, este sería el enclavamiento, salía M0.0. Y la idea es que este también acá fuese M0.0. No voy a agregar esto porque después lo apagamos, ¿no? Entonces, sí, para la explicación podría haber sido así. Yo presiono, suelto, queda enclavado y ahí operan los temporizadores, por ejemplo. Y después apague nomás aquí a la desconexión. Este 7, 6, este está temporizado 10 segundos para encender. Este está temporizado a mantener el pulso durante 20 segundos y este alarga el apagado durante 5 segundos por ser cada tipo de temporizador. Este ya llegó, pasaron los 10 segundos, se encendió, van a llegar a los 20 segundos, se va a apagar y este está esperando que se apague el circuito. Y ahora, claro, no puse ningún elemento para poder apagarlo. Voy a tener que poner ahí un pulsador normalmente cerrado, si no, no voy a poder apagar esto. Ahí lo vamos a girar. Lo giramos y vamos a borrar ese segmento de ahí para que se pueda apreciar como lo que usted me está indicando. Pero sí, como, la idea era en este caso solo mostrar el funcionamiento. Esto lo voy a llamar S1 y este S2. Ahí sí. Entonces ahora prendemos. Justamente ahí está. Y si quisiéramos ver el último temporizador, que es con retardo de desconexión, vamos a apagar. Apagamos, se fija. El único que queda prendido durante X tiempo y después de ese tiempo se apaga. Así que ahí podría ser una secuencia un poco más real. Ahora, supongamos que yo no quisiese usar estos contactos de enclavamiento. Ya, los PLC también tienen, debemos ver los contadores. Tienen unas funciones que nos evitan usar estos enclavamientos y son muy simples de usar, pero son muy poderosas. Se llaman la función set y la función reset. Podríamos decir que el set es como un interruptor o un pulsador, mejor dicho, más que un interruptor. Podríamos decir que es como cuando nosotros tenemos un set, digamos que con un pulso es en un pulso para encender. Y el reset es un pulso, en este caso, para apagar.
Por lo que si nosotros queremos encender algo, lo seteamos. Ponemos aquí alguna condición que lo setee. Y esto permanece encendido. Y si el pulso de la entrada ya no está, esto sigue encendido. Para encender permanentemente. Y este es un pulso para apagar también permanentemente. Entonces, veamos cómo sería. Es muy simple el funcionamiento del set y reset. Vamos a tomar un pulso, un interruptor de nuevo. Lo vamos a girar. Ahí está. Y control C, control V y colocamos otro por acá. Entonces vamos a ver alguna diferencia significativa respecto a el que es sumamente simple. Ahora, por ejemplo, una bobina set aquí y una bobina reset. Y vamos a alambrar eso. Al negativo y al positivo al positivo y al positivo. Ya estábamos usando arriba S1 y S2, entonces esto lo vamos a llamar S3 y S4. ¿Y qué es lo que seteamos? Vamos a suponer que estamos seteando una salida, entonces vamos a decir que seteamos Q0.0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se dé este pulso, Q00 queda prendido. Y si presionamos acá, ahora aquí, este va a apagar. Entonces, para apagar tenemos que decirle a quién apaga. Y vamos a ver que se vea eso. Vamos a poner un contacto de Q00 y vamos a colocar una lamparita, por ejemplo. Ahí. La vamos a girar porque si no, no nos va a servir. X2, recuerden que va al neutro. Entonces ahí está. Queda medio extraña, pero la podemos también hacer espejo ahí. ¿Ya? Y negativo y el positivo. Oh, me quedó mal ese. Ahí y ahí. Y por último, esto va a ser Q0.0. Para que se aprecie nomás cómo funciona. Entonces vamos a simular. ¿Me fijan? El set es para encender Q00 y el reset es para apagar Q00. Y cuando se enciende o se apaga, se va a cerrar el contacto y lo vamos reflejado a través de esa luz indicadora. Entonces ahí está, prendemos, soltamos. Si se fijan, queda prendido. Si yo aplico más pulso o no aplico pulso, sigue prendido, porque ya lo encendí, ya di el pulso de encender. Entonces eso quedó encendido permanentemente, no requiere enclavamiento, nada. Y para que se apague requiere un pulso de apagado. Enciendo, apago. Es como tener dos interruptores separados, un interruptor solo para encender, y basta con que lo apriete una vez y eso queda enclavado, memorizado, como quiera, y si lo quiere apagar, aprieta el de apagado. Entonces, en vez de hacer esta lógica de paralelo serie para enclavar un elemento, podemos hacer esta lógica de ramas independientes con un interruptor solo encendido y un interruptor solo de apagado. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que usted puede poner este interruptor en cualquier parte. No tiene que estar como en este circuito. En este circuito, si yo quisiera poner otro apagado, tendría que estar obligatoriamente en serie. Y si fueran 10 apagados, tendría que estar los 10 interruptores o condiciones en serie. Y si fueran 10 de encendido, los 10 en paralelo. ¿Ya? Entonces tendrían que estar todos, digamos, físicamente. Vamos a dibujar un poquito ahí con color azul. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera apagar, tendría que tener condiciones normalmente cerradas, ya sean otros pulsadores o lo que sea, pero todo en esta parte, ¿cierto? Entre ese punto y ese, todo lo que coloque en serie es para apagar M00. Y si yo quisiera encender, tendría que tener todo aquí en paralelo. Cualquier condición adicional tendría que estar en paralelo, porque cualquier cosa que esté en paralelo aquí enciende, y cualquier cosa que esté en serie apaga. Entonces me obliga a tener cierto orden y que hasta el dibujo se arme y quede medio complicado. En cambio, con el set y el reset no sucede eso. Nosotros podríamos haber utilizado, les voy a guardar, enviar esa imagen también. Chat. Ahí está. Entonces ahora vamos a borrar eso, ya se lo envié.
Entonces, con el set y el reset yo puedo encender con cualquier cosa. Por ejemplo, en vez de que sea aquí M00, lo vamos a sacar eso y voy a colocar un set. Set. ¿Y quién vamos a setear? La misma que está abajo. Vamos a setear Q00. Q0.0. Y si se fijan, eléctricamente o circuitalmente son como elementos totalmente independientes. Pero sin embargo, algo está encendiendo. Si yo presiono aquí, empieza a temporizar. Y una vez que llegue al tiempo que está ajustado, en este caso va a llegar a 10, setea Q00, Q00 quedó seteado, quedó prendido, y si después se apaga, ¿se fijan? Q00 quedó prendido. Para apagar Q00 no es necesario, o sea, no importa que esto esté apagado, porque ya se encendió, ya apretamos el interruptor de encendido. La única forma de apagar Q00 es apretar ahora el interruptor de apagado, que es el reset. Ahí están. ¿Se fija que es súper práctico? Porque ya no tenemos que tener esta línea unida para poder desarrollar el programa solo en esa zona. Entonces nos permite mucho mayor dinamismo al momento de desarrollar el proyecto. Aprovechando que estamos hasta acá, veamos al tiro el contador, que el contador es muy simple. Ahí está temporizador y contador. Entonces el contador vamos a alimentarlo con Q00. Vamos a hacer un doble clic. Y aquí tiene varias conexiones. Hay una conexión que se llama R, que es reset. Hay una que se llama C, D y Q. Límite de conexión, vamos a decir 10. Y límite de desconexión, 0. Entonces aquí tenemos C, D, R y Q. Con Q vamos a encender una lucecita, igual que en el caso anterior. La vamos a girar. Ahí está. Vamos a alimentar los elementos correspondientes acá. Y el Q lo vamos a tomar desde el counter. El C significa counter, contar. Ahí yo creo que no se conectó. Vamos a ver si ahí conectó. Sí, ¿se fijan? 1. Algo pasó en la simulación. Se cayó la simulación. ¿Se fijaron que el set no funcionó? No sé si lo puedo conectar ahí. Parece que está mal conectado ahí. Voy a ver si lo puedo conectar ahí. Veamos a ver si funciona. Se cayó la simulación. Falló esta cosa. Mm, no, ahí está. Ahí no falló. Ahí pero se aprieta ahora el set. No pasa nada y se aprieta reset. No, sí, falló la simulación. A lo mejor es porque estos dos se llaman H. H1, H2. Yo creo que ese era el problemilla. Voy a presionar aquí. No, es otro. Acabo de descubrir un error en la simulación porque aquí ya no está funcionando el set. Fíjense, presionamos y con eso debería quedar seteado. Pero no sé si a dónde tomamos el contador desde aquí. Vamos a volver ahí. M00. Oh, sí,
queda bien funcionando de este, pero de este Q00 queda... No, ahí se cayó el simulador, se volvió loco. Hay un error en el programa, no es 100% infalible. Vamos a guardar como... clase del 23 de diciembre. Miren qué extraño lo que acaba de suceder. Se cayó la simulación. Rebotó. Veamos esta misma simulación, pero ahora en el TIA Portal. Así que vamos a minimizar eso. Y voy a abrir el TIA Portal. Ahí estamos partiendo con la hoja en blanco, con el proyecto desde cero. Ya, entonces, estamos en el ambiente de programación. Las instrucciones de temporización se encuentran acá a donde dice instrucciones básicas. Vamos a temporizadores y ahí están los temporizadores TP, TON, TOFF, y tiene un temporizador que no tiene el cadecimo, que es TONR. Vamos a partir viendo pero se llaman igual. Fíjense, el de impulso, que es el de pulso en el otro lado. Retardo al conectar, que allá se llama temporizador a la conexión. Retardo al desconectar, se llama temporizador a la desconexión. Y tiene un temporizador especial que se llama acumulador de tiempo, que es un TONR que va a ir sumando los tiempos de alguna forma. Entonces, vamos a colocar un TON acá. Antes de colocar la opción, voy a limpiar algunas cosas que tengo aquí. Ya, ahora sí. Entonces vamos a colocar el teón ahí, se arrastra, se suelta y se genera el temporizador. Vamos a colocar teón 1, cualquier nombre podemos colocar y vamos a observar qué es lo que hace. Entonces, ¿cómo está operando este temporizador? Si nos fijamos en los componentes que tiene, tenemos una entrada, una salida, que se llama el preset time y elapsed time. Este es el tiempo que ajustamos nosotros y este es el tiempo transcurrido. Entonces, in y out es para habilitar, podemos poner ahí un contacto o lo que sea, y lo que se va a encender o apagar es todo lo que esté desde aquí hacia adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a instalar acá un contacto para encender el temporizador y lo va a llamar M0.0. Con ese contacto vamos a encender y vamos a encender una salida 0.0, que es una válvula en este caso, que quedó del ejercicio anterior. Y acá en preset time es que nosotros debemos colocar el tiempo que queremos, pero acá no colocamos 5. Si colocamos 5, fíjense que colocó el PLC. Nosotros colocamos 5 y el PLC escribió la siguiente cosa. Escribió T gato 5 y puso aquí el apellido MS, milisegundos. Milisegundos del tiempo menor
que puede manejar el PLC. Entonces acá los temporizadores, cuando se ajustan, no se ingresan números. No, el que se ingresa es tiempo. Y el tiempo tiene unidades como milisegundos, segundos, minutos, horas y día. Esas son las unidades de tiempo. Entonces, si yo quiero ingresar un tiempo al timer, al temporizador, que por ejemplo puedo poner 10M, y con eso el temporizador queda ajustado a 10 minutos. O yo podría ingresar acá un D, y está temporizando un día. Esa es la forma. Y combinaciones, por supuesto. Yo podría poner aquí un día, 2 horas, 3 minutos, 4 segundos y 5 milisegundos. Y no hay ningún problema. O sea, usted puede mezclar estos distintos unidades de tiempo y el temporizador internamente va a estar registrando ese tiempo hasta que opere y pueda funcionar. Consultas. ¿Alguna consulta? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar algo más simple, porque ese número está muy elaborado. 30 segundos. 30S, Enter. ¿Ya? Y acá en ET, que es el tiempo transcurrido, vamos a almacenar ese tiempo transcurrido, o lo vamos a mover a una MD 100. ¿Por qué MD? Esta es una muy buena pregunta. Porque como les dije, los temporizadores trabajan con un dato que es tipo time. De hecho, ahí dice time. Y el dato tipo time trabaja internamente con una configuración de 32 bits. O sea, requiere 4 bytes, que es lo mismo que decir 8 por 4, 32 bits. Por lo que, si recordamos, lo más pequeñito que tenemos nosotros es un bit, después viene el byte. Pero después del byte viene el word. Y después del word viene el doble word, D-word. Un byte es un bit, vale la redundancia. O sea, un byte son 8 bits, un word son 2 bytes, o lo que es lo mismo, 16 bits, y un D-word son 2 words de ancho, o 4 bytes, o 32 bits. Y si nosotros quisiéramos tener una memoria que sea tipo bit, ¿qué es lo que notamos ahí? M0.0. Si queremos una memoria tipo byte, MB y colocamos número, 10. Si queremos que sea Word, lo mismo, MW10. Y si quisiéramos que fuera D-Word, MD10. Entonces, si va con punto, es bit. Si va con una B, es byte. Si va con una W, es Word. Y si va con una D, es D-Word. ¿Cuánto el tamaño de cada memoria? Va a depender de cuánto... Disculpe, profe, pero se me cortó justo en ese instante para qué era. Ya, vuelvo a explicar. Que en los temporizadores, el ET nos permite que nosotros el tiempo que está dentro lo podamos llevar y tener en una memoria. Y nosotros podríamos, vamos a ver ya después que se puede comparar, podemos decir, si eso es igual a 5 segundos, prenda algo, si es igual a 6, apague, si es igual a 7, entonces podemos hacer operaciones de control manejadas por tiempo, lo cual es sumamente útil. Para poder llevar el tiempo a un archivo, ese archivo tiene que ser también tipo tiempo, primero que todo. Y los datos tipo time en los temporizadores trabajan con 32 bits. Ese es el tamaño que necesitan para representar tiempo. Y de 32 bits son 4 bytes. Ahora, ¿qué alternativas tenemos nosotros al manejar con datos? Tenemos la primera alternativa, la más pequeña, es el bit, que es un bit, ¿cierto? Y que se direcciona como M00 o I00 o Q0.0. Cualquiera de esos son bits. Pero si nosotros ya no hablamos de M00, sino que hablamos de MB0, estamos trabajando con los 8 bits que corresponden a ese byte.
o IB0, o QB0. Los I y los Q no es tan común, pero en la memoria sí. Ahora, si nosotros queremos mover el tiempo a un archivo, ahí vamos a tener que usar un MD, dirección cualquiera. En este caso lo estoy guardando en MD100. ¿Por qué? Porque el MD100 es de 32 bits y por lo tanto ahí se puede guardar un dato tipo time. Si yo coloco M00 no se puede, un MB10 tampoco se puede, un MW10 no se puede. Tiene que ser una memoria tipo D, tipo doble, para que alcance a depositarse Profe, el tiempo. ¿Sí? profe, ¿y cómo uno puede como saber bien cuál tipo de memoria necesita ocupar como para el tiempo, como usted dijo que era MD o para otras Eso en acciones? los manuales de los equipos, de distintas fábricas, Siemens, Bradley, Telemecanique, Schneider, no sé, lo que sea, ellos definen los tipos de datos. Ahora, los temporizadores generalmente o son de 16 bits o de 32 bits. Los contadores también, o son de 16 bits o son de 32 bits. Todas estas memorias ya de mayor tamaño o son de 16 bits o son de 32 bits, por lo que por el momento lo que hay que hacer es justamente leer los manuales para saber el tamaño del dato que se puede utilizar. Ahora, supongamos que yo no sé esa información y yo llego aquí y lo realizo a prueba de error nomás. Por ejemplo, yo aquí coloco sin saber M0.0. Me dice que error. El tipo de datos booleano, o sea, los bits del parámetro actual, no concuerda con el tipo de datos time del parámetro formal. No tiene nada que ver. Entonces yo digo, entonces no M es MB0. Tampoco. MW0, tampoco. MD0 ya se puede utilizar. ¿Por qué? Porque, como les decía, nos está pidiendo el PLC un dato que pueda almacenar 32 bits. Después, en la tabla de variables, vamos a hacer cuenta que este no es, vamos a poner MD500. Entonces, en la tabla de variables del PLC, a donde está MD500, voy a dar de nuevo borrar todo. ¿Ya? Donde está MD500, se fijan que en el tipo de datos lo voy a marcar con rojo para que lo puedan ver entre tantas líneas. Ahí está MD500, se fijan, y nos dice que es un dato tipo time. El PLC solo hizo eso. Como aquí tiene que almacenar tiempo, automáticamente lo llevó a tipo time. Y yo acá en la variable le podría cambiar el nombre. Y en vez de llamarlo tag10, lo podría llamar tiempo, funcionamiento, por ejemplo, motor. Ahora si vengo al programa, eso se llama MD500, tiempo, funcionamiento, motor. Y ahí queda mucho más claro para poder entender qué es lo que está utilizando. Entonces, después yo podría utilizar ese dato en cualquier parte del programa y decir, si el tiempo de funcionamiento del motor es igual a 10 minutos, encienda. Y que apague en 20 minutos. ¿Mm? ¿Se fijan? Ya, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar. Son un cuarto para la una, volvemos 5 para la una y cerramos a la 1:30. ¿Ya? Así que unos 10 minutitos de pausa para ir a refrescarse y regresamos para la media hora de cierre de la clase. Voy a dejar en... Aló, aló. ¿Sí se escucha, profe? ¿Sí se escucha? Ya, perfecto. Entonces, ya, vamos a simular esta operación del Teón. Aquí para simular primero hay que tener instalado todos los software, tanto el TIA Portal como el PLC Sim. Para eso uno se va a online, simulación, iniciar simulación. Y esperamos, posteriormente se está cargando, se demora porque se abre el programa. Ahí aparece una ventana que a ustedes les debe tapar la pantalla, pero la ventana que va compilando, va mostrando todos los datos. Ahora dice que está ok, que no hay errores. Se presiona cargar, finalizar. Ponemos el PLC en modo run. Y ahora vamos acá a desactivar simulación. Verificamos que esté todo en verde. Tiene que estar todo en verde. Significa que está todo bien. Si hubiese alguno en amarillo hay que volver a compilar
Y ahí está. Entonces, el T-on, 30 segundos. Tenemos almacenado el dato en una memoria que por el momento no lo estamos usando, y la válvula. Y vamos a forzar esa marca, botón derecho, forzar a 1. Y si se fijan, ahí está forzado. Y empieza el tiempo, en este caso como un temporizador con retardo a la conexión, nos va a conectar hasta que lleguemos al tiempo que está seteado. Esperamos. Y ahora, llegando al tiempo ahí, prende. Me quedó un poco exagerado los 30 segundos, pero ahí están. ¿Se fijaron? Durante el transcurso del tiempo se mostraron los segundos como unidad principal y los milisegundos como unidad secundaria. Si ahora forzamos a 0, apagamos, vuelve a 0, forzamos a 1, empieza, y si lo apagamos en cualquier momento, vuelve a 0. O sea, funciona exactamente igual que lo que es el temporizador en el KDecimu. Lo único que acá es más complejo y tiene estas otras opciones adicionales. Entonces vamos a ver el otro temporizador, que no es el T-on, sino que es el TP. Ahí está, vamos a llamar TP1, temporizador de pulso. Podemos poner ahí cualquier nombre, porque el nombre no marca cómo funciona, sino que simplemente el nombre es para una orientación. Vamos a colocar aquí Q0.1 y acá M0.1. El tiempo 10 segundos para no estar esperando tanto, y el tiempo transcurrido lo vamos a guardar de nuevo en MD, pero no vamos a poner MD504. Como MD500 se está ocupando acá, la siguiente memoria que podemos utilizar, porque son 32 bits, entonces MD500 está usando 500, 501, 502, 503, porque estos son 8 bits, más 8 bits, más 8 bits, más 8, ahí tenemos los 32 bits. Por lo que la siguiente memoria disponible ya sería MD 504, que a su vez usaría 504, 505, 506 y 507. Si quisiéramos usar otra, ya sería MD 508 y así sucesivamente. Por eso acá utilicé 504. También le podemos cambiar el nombre y podemos poner tiempo motor 2. Pero eso no es necesario. Inclusive el temporizador puede estar sin eso y funciona. Vamos a compilar. Y ahora cargar eso en el PLC simulado para poder hacer la prueba. Establecemos la conexión. Ahí está el primero, está el segundo. Y enclavamos. Ahí está. Se fijan el de pulso. Sacamos el pulso y debiese quedar funcionando. Porque así es el de pulso. Nosotros encendemos, apagamos y funciona por el tiempo definido. Llega a los 10 segundos y se apaga. Damos otro pulso y lo vamos a sacar lo más rápido que pueda. Ahí lo apagamos. ¿Se fijan? Entonces nosotros activamos la entrada. Y cuando nosotros activamos la entrada, la salida se activa ¿por cuánto tiempo? En este caso, por 10 segundos. Sin importar el tiempo que está activado, basta con que la entrada suceda esto, que cambie de 0 a 1 para que este temporizador permanezca activo durante X tiempo. Y ahora veamos el temporizador a la desconexión, que lo volvemos a buscar. Aquí dice T-off. Vamos a buscar T-off 1. La misma idea. 10 segundos. MD usamos la 504, entonces sería 508. Y acá vamos a colocar M0.2, M0.2 y una salida cualquiera, Q0.2. Q0.2. Ya. Vamos a guardar esto y compilamos nuevamente para que se vea. Lo cargamos en el PLC. Cargamos.
y simulamos. Entonces estamos en el TOF, vamos a encender, la salida se enciende y recuerden el TOF temporiza el apagado, entonces cuando nosotros apaguemos recién va a empezar a temporizar. Ahí está. Entonces extiende el periodo encendido durante el ajuste que nosotros hemos colocado. Es totalmente lo contrario a la conexión le quita tiempo. En este caso el TOF agrega tiempo. ¿Se fijan? Los tres temporizadores en el TIA Portal y en el Cadecimu funcionan exactamente igual. Ahora vamos a ver contador. Vamos a ver en este caso el contador. Vamos a poner un contador 1. Aquí dice que es un CTU. El contador es un CTU, es un contador ascendente. Y si se fijan acá donde dice int, tenemos dos formas del contador. Tenemos un int o un doble int. ¿Qué es lo que es esto? El tipo de datos que va a manejar el contador. En el timer manejaba un tipo de datos time. Acá nosotros podemos escoger entre dos tipos de datos. Si es un int, va a tener que ser de 16 bits. Y si es un DINT, de 32 bits. Básicamente esto va a poder contar más o menos 32.767 y este más o menos 2.147 millones. Esa es la diferencia entre contar entre 16 y 32 bits, el valor máximo que va a ser capaz de representar este contador. Si nosotros vamos a trabajar con números pequeños, nos basta con un int. Si vamos a trabajar con números mucho más grandes, deberíamos usar un doble int. Si es que vamos a contar, por ejemplo, arriba de 30.000, 50.000, 100.000, 200.000, ahí ya usamos un int. Entonces, ¿cómo seríamos eso tan simple como acá? Ahí nosotros podemos usar int o doble int, que son los dos tipos. Vamos a dejarlo en int, por defecto. Ahora, ¿qué otra cosa incorpora este? Vamos a guardar eso y se lo voy a mandar por el chat también. Eso en Cadecimu no aplica. En Cadecimu nosotros colocamos número y cuenta. No podemos especificar y trabaja por defecto, si no me equivoco, hasta 16 bits. Pero acá existen contadores de mayor capacidad, que son estos contadores de 32 bits para grandes cantidades. Ya, entonces vamos a borrar eso y vamos a analizar qué es lo que tiene cada cosa. Entonces ya dijimos que el contador, seleccionamos el tipo de datos, int, lo otro que tenemos es CU, que es donde vamos a colocar el pulso, y este va a contar cuando la entrada suceda esto. Cambie de 0 a 1, ahí va a contar. PP es el valor de contagio, el preset value. Por ejemplo, nosotros ponemos 20. Y R es el reset. Entonces aquí va a ir contando. Si en CU ingresan varios pulsos, aquí va a contar 1, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando se produzcan las transiciones. En ese momento cuenta. Y el temporizador internamente en CB, para este ejemplo, valdría 5. ¿Por qué? Porque llevamos 5 pulsos. Pero si en algún momento se activa reset, CU vuelve a 0. Esa es la función de reset. Resetea el valor del contagio. Entonces, vamos a guardar y se lo estoy, todas estas imágenes, enviando por el chat. Veamos ahora cómo funciona. Entonces vamos a colocar aquí en el reset una M1.0. El PB vamos a colocar 10. Y acá vamos a generar un pulso automático para contagio. Aprovecho de mostrarles cómo se hace un pulso automático. Vamos a las propiedades del PLC. Y aquí donde dice marca de estado y ciclo, vamos a activar esa. Pero voy a colocar aquí la 20, la 50. Entonces vamos a tener un clock de 1 segundo, que lo que estoy haciendo yo es generando osciladores que van a estar
encendiendo y desapagando automáticamente. Y ahí está la frecuencia. En este caso, el que funciona cada un segundo es el reloj de 1 Hz y se llama M50.5. Entonces lo que voy a hacer ahora es acá en el programa, voy a utilizar un que se llame M50.5. Y ahí está. Entonces ahí tenemos el... Vamos a probarlo. Podría haber colocado ahí un pulsador o una... pero tengo que estar activando, desactivando, activando, desactivando. Entonces mejor generé ese pulso que lo va a hacer en forma automática. Se supone. No está funcionando el clock. No sé por qué, lo estaré usando en algún lado ese M50. Voy a revisar las variables. M50. Ah, sí, no se está usando. Ah, sí, MB50. 100, 200, 200. No se fijan, no lo estoy usando. M01. Falló. Eso debería cerrarse y abrirse eh, aleatoriamente. Voy a tener que hacer la mano, ¿no? No. Falló el pulso que quería utilizar. Bueno, voy a usar otro. Ahí falló el simulador. No debiese haber pasado, pero pasó. Ya. Entonces vamos a cerrar eso. Lo cerramos. Cuenta 1. Lo apagamos. Sigue con el 1. Lo cerramos de nuevo. Cuenta 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. Si en algún momento nosotros aplicamos un pulso de reset, lo único que va a tapar ahí, pero fíjense, vale 2 y vamos a agregar un pulso de reset. Ahora vale 0. Y si estando en reset ingresar a un pulso, no cuenta, porque el reset es más importante. Entonces, como está en reset y está en contador, no va a contar. El reset predomina. Si queremos que vuelva a contar, tenemos que levantar el reset. Ahora sí, levantamos el reset. Y ahora sí puede contar. Ahora no lo vamos a bajar porque me quedó muy alto, lo vamos a llevar a 2 nomás, luego a 3 ya. No, a 2 para no hacer tanto. 2 y vamos a compilar de nuevo. Recuerden, aquí en el TIA Portal, cada cambio que yo hago, tengo que apretar compilar y cargarlo en el PLC simulado para poder trabajar. Ahí está en 2. Y como la entrada, el valor está en 2 y PB vale 2, la salida se activó. Vamos a 0. Ingresamos otro pulso. Sigue contando. Esto es diferente. En el KDecimal sigue contando. Aquí sí. Si forzamos a 0, no borra. Si forzamos a 1, ahí reseteó el counter, el contador. Y quedamos reseteados para empezar desde nuevo a operar. Ahora veamos cómo se hace eso en el KDecimal. Vamos a minimizar esto. Y nos vamos al KDecimal. Ahí está el KDecimal. Entonces habíamos dicho que en el contador vamos a desactivar este set que estaba generando algún problema. Y vamos a usar el M00 igual para contar mejor. Ya, ahí está. Este debe ser M0.0 y el contador lo estamos seteando límite de conexión mucho, lo vamos a poner 3 y desconexión
Vamos a desactivar la desconexión para que funcione exactamente igual que lo anterior. Entonces, debemos activarlo. Nos quedó un poco lejos, pero ahí está. 1, apagamos. Mantiene el 1, encendemos. 2, apagamos. 2, encendemos. 3, y como llegó a 3, que es el valor que está ajustado, se encendió la salida. Si apagamos, sigue estando encendido. Si damos otro pulso, en este caso 4, y sigue estando encendido. Para apagarlo, debiésemos aplicar un pulso en reset, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agregar ahí un reset para el apagado. Ahí está. Entonces dijimos que acá encendíamos. 1, 2, 3. Ahí está entre encendido. Si damos un reset, vuelve a 0. Y el otro que se puede hacer aquí, este tiene la doble opción. Vamos a ver si funciona. Como este simulador no es tan bueno, pero ahí está. Entonces, lo que podemos hacer también y esto lo vamos a llamar S3 y S4. No se están usando en ningún lado. No, S1, S2, S3, S4 y el decrementar está ahí y decrementar límite de desconexión 0. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, ahí está, vamos a decir, 1, 2, 3. Barra 3, si presionamos acá, no, este no está haciendo absolutamente nada porque este es un contador de pulso. El límite de desconexión no está operando el decrementar, así que lo podemos dejar fuera. Si quisiéramos sumar y restar, para eso existe otro temporizador, pero en este caso, o sea, otro contador, que es, vamos a ver cómo funciona, que es este otro, que es el contador ascendente, descendente. Vamos a reemplazarlo por el anterior. Veamos entonces aquí. Se vamos a colocar una salida. Vamos a activar. Y vamos a ver todas las funciones que tiene. Este tiene conexión más, conexión menos, conexión reset, conexión Q. Límite superior de conexión 10 y de inferior 0. Este va a ser. Entonces este es para sumar, restar. C, control V. S5. S5, S6.
documentación. Y ahí estamos, S5. Este está restando, el reset está funcionando. El down, este está contando negativo, pero el up no está. Límite de desconexión 0. Y no sé por qué no está funcionando como debiese. Debería estar. Debería estar. Fijan ahí. No sé si me quedó mal conectado, que no suma, pero este sí. Este debería sumar porque está en el up. Sospecho que puede estar mal conectado. Y vamos a poner un reset por si acaso. Me faltaba el reset, por eso no quería sumar. Entonces se fijan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea. Ahora con este. Ahora no funciona el. Va a pedir también poner otro que sea el. Ahí está ahí. Está ahí. Algo está fallando en el. Porque tengo muchos componentes. Vamos a borrar unos pocos. Y vale 0. Suma. Resta. Carga. Resetea. Ah, que se llaman igual. Por eso este debería ser S7 y S8. Ya. Ahora sí, después de todos esos errores, ahí está sumando ascendente, este descendente. Si apretamos reset se va a 0. Y si apretamos load se va a 10. ¿Por qué a 10? Porque es el límite de conexión 10, que sería el load, y de desconexión 0. Si yo aquí pongo 8 y cargo, se va a 8 y se activa. Entonces después, por ejemplo, acá tengo que resetear y ahora podría empezar a sumar. Entonces es como es una función un poco extraña, pero permite sumar, restar, guardar la información en un registro y
También permite resetear, que es llevar a cero, y permite cargar, que es volcar un valor específico en la memoria del contador, que sería Se puede para contar, por ejemplo, caja y todo eso, ¿cierto? Sí, por supuesto, usted podría contar aquí, si en algún momento quiere descontar, aprieta el down y va descontando, por ejemplo. Supongamos que Ah, ya. una línea y en cierto momento de la línea hay 10 productos malos y tiene que descontarlos. Entonces ahí con el down los desconecta, Ya. o sea, los descarga. Ahora, eso también se puede hacer con funciones matemáticas. El próximo semestre vamos a ver cómo se puede hacer con funciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, con números naturales, con números con decimales, el manejo de variables análogas. Entonces, esto es como lo más simple de uso de un PLC, pero si fuese algo más complejo, lo podríamos hacer con funciones ya avanzadas. Entonces, con estas instrucciones, ustedes ya están en condiciones mínimas y básicas de poder enfrentar la tarea que les envié la semana pasada, ¿ya? Yo Y quería preguntarle, profe, ¿dónde está la tarea? Que yo no la he encontrado. está en los avisos, en los avisos de la semana pasada. Ahora, hoy día la voy a dejar también en el aula, en la clase de hoy, ¿ya? Se la voy a dejar la tarea. La tarea consiste en, la voy a mostrar. Sí, aquí la tengo, la tarea. Déjenme buscar carpeta electricidad. Electricidad, tarea. Ahí se está abriendo y la compartimos. Ya. No, no es esta la tarea. Apunte variadores, electricidad. No, profe, parece que no la subió. Estoy seguro que no. Como que no me abre nada así. ¿Seguro? La subo inmediato, sí. Como les digo, la voy a dejar en el. La tarea consiste en un sistema de impulsión que tiene dos zonas de trabajo. Este se llama sector A, eso no vale. Este es el sector B. Entonces, el sector A llena esta parte y el sector B llena la parte superior. El sector A y B funcionan igual. Aquí funciona la bomba 1, después se apaga la bomba 1, funciona la bomba 2 y van funcionando alternadamente. ¿Ya? El tiempo de eso está explicado, son 10 segundos para cada una, 10-1, 10-1, así sucesivamente. Cuando funcionan las bombas, claramente se tiene que abrir esa válvula. La FB es una válvula de flujo, y que tiene que, si funciona la bomba 1, se abre esta, y esto empieza a llenar. En algún momento, usted manualmente va a presionar LSM, que es un interruptor, y cuando se llegue a ese nivel, se apaga todo el sector 1, sector A, y se empieza a trabajar con el sector B de la misma forma, pero acá sería B3 y B4. B3 y B4. Exactamente igual. Y cuando ya en algún momento esto se active LSH, que es el límite que nos indica que el estanque está lleno, y en ese momento se detiene el sector B, ya se había detenido el sector A, y se enciende el calefactor. ¿Ya? Y aquí nosotros empezamos, el calefactor empieza a calentar el producto, y en algún momento usted también manualmente presiona TS, que significa, por ejemplo, que la temperatura dentro de este proceso llegó a 100 grados. Entonces eso lo vamos a simular, ¿cómo? Presionando nomás. Presionamos TS y en ese momento se detiene el calefactor y se enciende el motor por 10 segundos. Está el motor, funciona 10 segundos, se termina los 10 segundos y se apaga todo. Queda todo apagado. Bueno, venía todo apagado desde antes, pero ahora sí nos aseguramos que se apague todo. Y una vez que está apagado todo, el operador puede venir acá presionando un pulsador, enciende esta válvula, que es la válvula de salida, y va vaciando el estanque. El estanque no debe funcionar, va a vaciar, va a vaciar, va a vaciar, y cuando llegue al LSL, vuelve automáticamente a funcionar el proceso.
esas son como las condiciones más importantes y los detalles y letra chica está indicado en lo que está debajo. Se lo voy a enviar ahora mismo por el chat ¿cómo se llama? Del Zoom. No sé Oiga, profe, esos triangulitos que están ahí, ¿qué significan? ¿cuál es? Lo que te dice S en cuadrado y abajo sale triangulitos. ¿Qué significa eso? No, es una válvula. Eso es una válvula de flujo. En realidad Ah, ya. está mostrado ahí en vertical, pero el símbolo genérico es así. Aquí, Una representación, no. claro, ahí. Ah, ya se entiende. Y aquí S significa que es una válvula eléctrica. Y esta se Mm, llama FB, es válvula de flujo. En realidad es válvula. Válvula de flujo. Y esto se puede hacer tanto en PLC como en KDECIMO, ¿cierto? Pero el M del motor y estos son switch. Pero todos estos son normalmente cerrados estos switch. Todos estos son NC. NC, NC, este TS también es NC. Claro, se puede hacer en KDECIMO o en TIA Portal. Si lo hace en KDECIMO, los motores los puede simular con una ampolleta, aunque también podría ser el alambrado completo del motor en KDECIMO. Hacer Claro, claro. trifásico, Y en, y en PLC queda como variable nomás, por cierto. como una Q00, Q01, Q02, Q03. Sí. Hay que, eso hay que preguntarle, hay que demostrarle las variables El, porque también se puede poner en PLC así como una variable indefinida. en el Se TIA, demuestran en el TIA, como Q y también. claro, usted tiene que hacer la tabla de variables. Ah, ya, eso le voy a preguntarle. KDECIMO tiene que entregarla como una hoja anexa. Usted entrega el programa en KDECIMO y entregará en un Word la tabla de variables para que yo sepa que M00 es tal cosa, Q00 es tal cosa, Ah, claro. el Ya, programa. ya. En el TIA Portal la tabla de variables te la entrega directamente, pero en el KDECIMO tiene que hacerlo. Ah, ya. ¿Mm? Entonces tiene su ventaja hacerlo en KDECIMO o en TIA Portal, porque en TIA Portal lo que voy a pedir yo es el esquema de alambrado, que usted lo va a tener que hacer a mano, como un esquema de alambrado. ¿Cómo iría el conexionado externo del PLC? Sin embargo, en KDECIMO usted tiene que hacer eso, porque para poder colocar las señales tiene que colocar el PLC en el programa y presionar los pulsadores. Entonces, eso en KDECIMO lo hace y cuando envía el archivo está hecho, pero en el TIA Portal tiene que hacerlo a mano. Y viceversa, la tabla variable en el TIA Portal queda hecha, pero en KDECIMO no, y tiene que hacerlo a mano. Entonces ahí compensa y ambos trabajos son equivalentes en cuanto a dificultad. Para que, Eso es a mano nomás, se hace un dibujo y pero sí, a mano se no lo hay envía. carne mucho. Ah, ya. Se adjunta una fotografía de buena calidad para cualquiera de las dos cosas, la tabla variable o el esquema eléctrico de conexionado, y se adjunta. Por eso, esa información la voy a agregar en el aula para que usted sepa cuáles son las reglas del juego, pero el programita, el archivo, se lo voy a enviar ahora mismo, inclusive por el... No sé si lo explica ahí en el Word, pero el formato de entrega, o sea, en el Word, por ejemplo, tenemos que explicar cada cosa o solamente entregarlo así no. Por eso, el detalle se lo voy a entregar en el... ¿Cómo se llama? Hasta en el Word. En el aula de qué es lo que tiene que ir. Entonces ahí en el Word tiene que ir, por ejemplo, la tabla de variables, si es que usted lo entrega en KDECIMO, o tiene que ir el conexionado, si es que usted lo entrega en TIA Portal, por ejemplo. Una breve Ah, sí. explicación del trabajo desarrollado. Bueno, el trabajo consiste en el control de un motor mediante el llenado con estas bombas, que es más o menos lo que está en lo que yo le entregué, pero usted lo tiene que traducir y entregar con sus palabras, lo más Ya. claramente posible. Ya. Tarea. Ahí me equivoqué. Es adjuntar archivo. Ahí le estoy enviando por el chat del TIA Port, o sea, del chat de ahora del Zoom, el archivo. Se envió correctamente el archivo de tarea. Pero el archivo completo, para que lo puedan ojear por mientras, está ahí, pero lo envío en el aula. Ya, voy a detener la grabación.